complicación, como les había dicho el otro día, es la presencia de líquido o de células en el espacio intraalveolar. Eso es lo que hace, entonces es intraparenquimatoso, por eso es condensación pulmonar, a diferencia de un derrame en donde el líquido o pus, sí, es que es otra posibilidad que también es un líquido, ¿verdad? Pero con células se encuentra en el espacio pleural. Esa diferencia es muy importante. Fisiopatológicamente habíamos dicho cuáles eran los mecanismos mediante los cuales los microorganismos pueden llegar, las complicaciones. Acá, por ejemplo, una complicación muy frecuente de una neumonía, que es un síndrome de condensación, también es el derrame. Por eso que quiero tocar los dos temas a la vez, porque una complicación muy frecuente de una neumonía es el derrame pleural, que puede ser uno paraneumónico, que cuando tiene pus es un empiema. Diferencias entre neumonía típica y atípica. Bueno, esto sí quería mostrarles otra vez, ¿verdad? Para que recuerden cómo era un síndrome de condensación, como radiológicamente lo que vemos es una zona donde hay parénquima pulmonar, pero tiene un infiltrado, tiene un cambio en la coloración. Ustedes saben que el aire se ve en forma de color negro. Sin embargo, cuando tenemos una condensación, como ese aire es ocupado por líquido o por pus, por catarro, como le quieran llamar, se vuelve blanco, pierde lo que sería la ventilación. Y cuando es parchado, tiene una imagen parcheada, pensamos en una bronconeumonía, que es la característica del estafilococo, como les dije, ¿verdad? Y a la inspección, bueno, primero el interrogatorio, que es muy importante, como dijimos, donde el paciente viene y refiere como parte de la historia clínica, que inició con una fiebre con escalofrío, que además puede tener un herpes labial, dolor en punta de costado. Al principio puede empezar como un cuadro gripal, o sea que un cuadro respiratorio alto, posteriormente ya se acompaña de tos, que al principio es seca, después posteriormente se vuelve esa tos que al principio era seca, se vuelve productiva, una expectoración que en un comienzo era blanquecino, posteriormente se vuelve amarillento o verdoso. Eso también nos hace sospechar cuál sería el germen comprometido. Y posteriormente ya se agrega dificultad respiratoria. Esa dificultad respiratoria es la que generalmente nos da la pauta de que hay un comprometimiento pulmonar. A la inspección hay una disminución importante de la movilidad respiratoria, o sea que nosotros le hacemos la inspección al paciente y vemos que es un paciente que puede estar con aleteo nasal, que puede estar cianótico, que puede estar con una frecuencia respiratoria aumentada, y hay una disminución importante de la movilidad respiratoria, sobre todo correspondiente al hemitórax, si es que es del lado en donde tenemos la condensación y donde podemos observar tiraje. A la palpación confirmamos esa expulsión respiratoria disminuida al hacerle nuestra expansión respiratoria, donde vemos generalmente que del lado donde tenemos la condensación expande menos. Y las vibraciones vocales ahí están aumentadas. Porque recuerden que al haber líquido, al ponerse más denso, al aumentar la condensación de esa zona pulmonar, entonces se transmite mejor las vibraciones vocales, sobre todo cuando tenemos un bronquio permeable por donde entra el sonido, por donde entra el aire, ¿verdad? Entonces tenemos vibraciones vocales aumentadas y a la percusión tenemos matidez, porque esa zona del pulmón que debería tener buena aireación está reemplazada por líquido. Y a la auscultación es donde es muy importante diferenciar con el síndrome de derrame, porque a la auscultación hay muchas manifestaciones semiológicas.
El murmullo vesicular está ausente y está reemplazado por lo que les dije que son los estertores o los ruidos agregados, que pueden ser estertores crepitantes y o subcrepitantes. Podemos tener broncofonía, pectoriloquia áfona y podemos tener soplo tubárico. Todo esto generalmente tenemos en un síndrome de condensación. Y haciendo la diferencia, como para que les sea más fácil entender, tenemos un síndrome de derrame. ¿Qué es el síndrome de derrame? Esta misma imagen les mostré como para que hagan la diferencia. Cuando tenemos el derrame, tenemos líquido en el espacio pleural. Eso hace que desplace el pulmón para arriba. No es que está el líquido sobre el pulmón, desplaza este líquido para arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un nivel líquido. Esto es recto generalmente y por debajo de este nivel líquido no hay parénquima pulmonar. Hay ausencia de parénquima pulmonar radiológicamente hablando. ¿Cuál sería entonces la definición? El derrame pleural es la acumulación anormal de líquido en el espacio pleural por encima de 25 ml, que es lo normal. Porque siempre hay un poquito de líquido, porque recuerden que el espacio pleural tiene que estar lubricado. Hasta 25 ml es normal que haya un poco de líquido, pero semiológicamente ni radiológicamente eso no tiene manifestación. Cuando sube por encima de 25 ml ya hablamos de derrame, aunque semiológicamente tampoco tiene manifestación. Recién se puede notar al examen semiológico que hay un derrame pleural cuando hay por encima de 400 ml en los adultos y por encima de 120 ml en los niños. Entonces, cuando tenemos un derrame pequeño, que sería más o menos de 200 ml, generalmente no vamos a tener manifestaciones semiológicas. Fisiopatológicamente hablando, para hacer nuevamente la diferenciación, ¿verdad? El movimiento de líquido entre las hojas parietal y visceral está determinado por la presión hidrostática y osmótica de los capilares, por el drenaje linfático y por el estado de la superficie de la pleura. Entonces, lo normal es que la presión intrapleural tenga 5 centímetros de agua. El aumento de la presión hidrostática en los capilares de la pleura hace que disminuya la presión oncótica del plasma y eso hace que pase líquido y se acumule líquido en forma pasiva en el espacio pleural. Eso es el transudado, eso no es pus. Cuando ese transudado, que es porque la pleura actúa como una membrana semipermeable, es el líquido que se acumula en el espacio pleural cuando está infectado, se llena de células, ya sean de leucocitos, de bacterias, y eso hace que haya una diferencia en la consistencia. Eso sería el exudado. Porque las enfermedades que afectan la superficie de la pleura y obstruyen el drenaje linfático hacen que se acumule líquido de manera activa por un proceso inflamatorio. Eso altera la permeabilidad y el bloqueo linfático y crea lo que sería el exudado. Ustedes saben la diferencia citoquímica de un exudado con un transudado, es la presencia de las células. El exudado vendría a ser como, vendría a ser pus. Y el transudado es líquido que va transudando por la membrana semipermeable simplemente, ¿verdad? Una vez que tenemos esa diferenciación, entonces sabemos que hay una acumulación de líquido en la cavidad pleural. Eso vendría a ser la definición. Y fíjense, este es el nivel líquido de lo que yo les hablé. Esto es lo que llamaríamos después la línea de Damoiseau. Y de acuerdo a la composición del líquido se pueden clasificar en exudados y transudados, que ya les expliqué cuál es la diferencia. Etiológicamente hay varios tipos de exudados, de transudados, ¿verdad? Las causas osmóticas, que puede ser por un aumento de la presión hidrostática o una disminución de la presión osmótica. En la insuficiencia cardíaca, estas son preguntas de exámenes, en los síndromes, en las pericarditis, cuando tenemos sobre todo obstrucción de la vena cava,
tenemos transudados y eso es por aumento de la presión hidrostática. Cuando tenemos un síndrome nefrótico, o sea que cuando disminuye lo que sería las proteínas en la sangre, hay una disminución de la presión oncótica y eso hace que haya también un transudado y es donde podemos tener sobre todo un derrame por causa de un síndrome nefrótico o por causa de una insuficiencia hepática. En las cirrosis hepáticas tenemos eso, ¿verdad? Sin embargo, los transudados la mayoría de las veces son infecciosos. Los transudados, entonces, como causas más frecuentes, ahí tenemos síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática. Sin embargo, los exudados la mayoría de las veces son por infecciones, por enfermedad pleural, ¿verdad? Que pueden ser secundarios a una neumonía, que es lo que sería por contigüidad, ¿verdad? O por complicación del germen mismo que produce el germen, y pueden ser bacterianas, que es la más frecuente. Los que producen empiema suelen ser sobre todo los estafilococos, la Klebsiella, la pseudomonas y los neumococos. Pueden producir también, se tiene que hacer una toracocentesis para drenar, puede haber un absceso o puede haber una perforación esofágica. La tuberculosis también, hemos tenido casos de exudados por tuberculosis donde ni siquiera tenemos neumonía, sino un derrame que no sabemos cuál es su origen. Le hacemos una punción, estudiamos y encontramos que tiene características tuberculosas, ¿verdad? Generalmente se acompañan de síntomas de tuberculosis en sí. Las micóticas, que pueden ser a gérmenes. Los virus rara vez producen derrames, pero podría verse el caso, pero es más raro. Las neoplasias también, porque como tienen celularidad aumentada, entran en la categoría de exudados, ¿verdad? Entonces podemos, sobre todo, una de las causas más frecuentes es el cáncer broncogénico. También las metástasis, los linfomas, las neoplasias de pared torácica, los mesoteliomas malignos. Las embolias también suelen producir, pero realmente esto generalmente produce como un trasudado muchas veces, ¿verdad? Pero la enfermedad de tejido conectivo, lupus, artritis reumatoidea, suelen producir más un trasudado, pero como pueden tener celularidad también. O los abscesos en forma secundaria, ¿verdad? El hemotórax, que es la presencia de sangre en el espacio pleural, eso también se manifiesta como un derrame, solamente que al estudiar, al hacer la punción, encontramos que lo que tenemos es una cantidad de sangre en el espacio pleural. Kilotórax, cuando hay una filtración de linfa al conducto torácico, y un pseudoquilotórax, que es cuando ya hay un contenido de colesterol y que se suele confundir con un kilotórax, sobre todo en tuberculosis y artritis reumatoidea. Bueno, una vez que sabemos que podemos tener un derrame pleural que puede ser transudado o exudado, entramos a ver cómo hacemos para semiológicamente objetivar eso. Tenemos que hacer la misma cosa de lo que hacemos al examen respiratorio de un síndrome de condensación, o en realidad ustedes ya saben que el examen físico de respiratorio consta de inspección, palpación, percusión y auscultación. A la inspección tenemos generalmente un abombamiento del hemitórax, porque recuerden que tenemos líquido en el espacio pleural y eso hace que al hacerle la inspección nos percatemos de que tenemos un aumento de un abombamiento por la presencia de ese líquido. Generalmente hay una desviación del esternón hacia el lado opuesto, hay una disminución de la movilidad respiratoria, se vuelve superficial ya que hay una taquipnea o una hipopnea y el paciente
se acuesta sobre el derrame, que eso fue lo que la otra vez, no sé si recuerdan, en la clase de la doctora Marcia, justamente ella hizo una acotación sobre hacia qué lado se acuesta el paciente cuando hay una pleuritis o cuando hay un derrame. Eso en la práctica del viernes les voy a mostrar también cómo el cordón de Pitres, cómo se manifiesta y cómo nos ayuda a hacer el diagnóstico de derrame. Así es que ya a eso se refiere de la desviación de lo que sería el esternón hacia el lado opuesto del derrame y la desviación del cordón de Pitres. No, la desviación es hacia el lado del derrame y el cordón de Pitres hacia el lado opuesto. Pero el viernes vamos a ver, así es que van a leer síndrome de derrame y síndrome de condensación para el viernes, que esa va a ser nuestra práctica. A la inspección, entonces redondeando un poquitito, el paciente se acuesta en decúbito lateral generalmente sobre el derrame. Tenemos un choque de punta desplazado contralateralmente, si es que el derrame es del lado a la izquierda, ¿verdad? Tiene una respiración costal superior, tiene taquipnea, pero lo más importante es el abombamiento del emitoras afecto y la disminución de la movilidad respiratoria. Generalmente el paciente también tiene tiraje. A la palpación, las vibraciones, solo en la parte importante. Recuerden que en palpación sabíamos que la palpación era superficial para ver si era la temperatura, dolor, tejido celular subcutáneo, dolores óseos. Bueno, ya vamos a suponer que ya se hizo todo eso y lo que nos queda son las vibraciones vocales y la expansión respiratoria, que son las que nos dan datos importantes. A la palpación, las vibraciones vocales están abolidas o muy disminuidas de acuerdo al tamaño del derrame. Y la expansión respiratoria suele estar muy disminuida. Y haciendo un poquitito comparación, ¿cómo estaban las vibraciones vocales en un síndrome de condensación? A ver, Luis Cardoso. Luis Cardoso. Bueno, ya me parecía por algo luego. Sí, a ver, decime un poco, Luis, ¿cómo están las vibraciones vocales en el síndrome de condensación? Prendeme tu cámara, Luis. Toda la clase estuviste con la cámara apagada. Bueno, ya. Un poco que mi computadora se cuelga todo. Ahí está. Liz, ¿cómo están las vibraciones vocales en el síndrome de condensación? Aumentadas. Liz Bergotín. Aumentadas, a diferencia en el síndrome de derrame, donde las vibraciones vocales están disminuidas cuando el derrame es pequeño o abolidas. Entonces, estas son las pequeñas diferencias que sí o sí tenemos que ir haciendo, porque por descarte tenemos que ver, porque en los dos casos tenemos a la inspección tiraje o disminución de la excursión, pero tenemos que diferenciar. Entonces, lo primero es que las vibraciones vocales están abolidas o muy disminuidas. En el derrame, a diferencia de la condensación, donde las vibraciones están aumentadas. En los dos casos tenemos una expansión disminuida. Las vibraciones vocales hacen la diferencia. Entonces, aumento de las vibraciones vocales en el límite superior del derrame. Esa es una diferencia que sí podríamos tener con respecto a las vibraciones vocales. Porque recuerden que la porción del pulmón que está por encima del derrame está relajado, entonces transmite mejor los sonidos. Por eso podríamos tener vibraciones vocales aumentadas en el límite superior, pero en la zona del derrame. Entonces, cuando ustedes refieren, tienen que referir así. En la zona del derrame, vibraciones vocales abolidas.
pero por encima del derrame sí podríamos tener un aumento de las vibraciones vocales, que es por lo cual tenemos manifestaciones semiológicas de lo que sería por encima del derrame. Después, a la percusión, hay una matidez del hemitórax comprometido. Si el derrame está libre de matidez, puede desplazarse con la postura. Eso generalmente no hacemos. La columna también es mate. Entonces, a la percusión, en lo que sería un síndrome de derrame, tenemos una matidez en la zona del derrame, en donde también estas preguntas de examen, en el punto más bajo del esternón, generalmente tenemos la matidez, esta línea de Damoiseau, esta es la línea de Damoiseau, ¿verdad? Damoiseau-Ellis, así se llama. La parte más baja del derrame está sobre el esternón, en la cara anterior, y la parte más alta del derrame está en la región axilar. Desaparecen, si es del lado izquierdo, el espacio de Traube en los derrames izquierdos. ¿Y cómo está la percusión en el síndrome de condensación? Matías también tiene. En los dos casos tenemos matidez, solamente que en el derrame tenemos lo que se llama la línea de Damoiseau, que es generalmente lo que no tenemos en el derrame. Pero si vamos a hacer por diferencia, en los dos tenemos matidez, pero hasta ahora lo único que es diferente son las vibraciones vocales, que tenemos aumentadas en la condensación y tenemos abolidas en el derrame. Pero por encima del derrame, por la relajación misma de la podemos tener una hipersonoridad. Y la diferencia más importante o más expresiva es la auscultación. En la parte posterior, la misma cosa, la línea más baja está en la columna, la parte más alta está en axila, y lo que tenemos es algo que se llama triángulo de Corangi-Groco. ¿Qué es el triángulo de Corangi-Groco? Que hay una matidez que pasa al otro lado del hemitórax. Si ustedes se fijan, es una matidez, de acuerdo a este dibujito, ¿verdad?, que se ve en el lado opuesto, en el hemitórax opuesto, no porque haya un derrame también, sino que es es algo referido nomás, pero tiene la particularidad que tiene que la base está dado, un triángulo cuya base está dado por la costilla, el cateto menor está dado por la columna y la hipotenusa está dado por la unión de estas dos, por uniendo estas dos líneas. Esto es lo que sería el Corangi-Groco, que vemos en los derrames, sobre todo medianos. Y como les dije, lo más importante es la auscultación. Es lo que realmente hace la diferencia entre un síndrome de condensación y un síndrome de derrame. A la auscultación, en el derrame tenemos ausencia o disminución del murmullo vesicular. En el límite superior del derrame sí podemos tener el soplo pleurítico, podemos tener pectoriloquia áfona y podemos tener egofonía y podemos tener también broncofonía. ¿Recuerdan? Podemos tener pectoriloquia áfona, podemos tener hipersonoridad a la percusión. Eso es lo que estoy queriendo decir. En esa misma zona podemos tener una hipersonoridad a la percusión, y a la auscultación tenemos pectoriloquia áfona, podríamos tener, y egofonía. ¿Qué era la egofonía? A ver si recuerdan. Voz de cabra. Es la voz de cabra o voz de polichinela o voz temblorosa. Y el soplo, que en el síndrome de condensación tenemos lo que sería un soplo tubárico, acá tenemos un soplo pleurítico. Siguiendo un poquitito, entonces al examen físico tenemos podemos tener por encima del derrame un murmullo vesicular rudo, podemos tener un soplo expiratorio en E, que es una broncoegofonía, ¿verdad? Un aumento, y en la zona del derrame hay silencio auscultatorio, no hay murmullo vesicular, no se ausculta la voz. Y
esto sería de lo que estamos hablando ahora. Estas son las claves para que ustedes puedan entender o diferenciar semiológicamente lo que sería una condensación y un derrame. No le hagan mucho caso a la telectasia que está en medio. A la inspección, en los dos casos podemos tener polipnea y cianosis, ¿verdad? Sobre todo si el derrame es importante. Hay una respiración superficial que podemos tener en los dos casos. Podemos tener un cambio en el tipo respiratorio y taquipnea en los dos casos. Pero lo que sí tenemos en el derrame y no tenemos en la condensación es el abombamiento. Porque recuerden que la condensación es intraparenquimatosa y el derrame es en el espacio pleural. Entonces es un espacio que se carga y causa el abombamiento. A la palpación, ahí está en rojo. La diferencia están las vibraciones vocales que están aumentadas en la condensación y están abolidas en el derrame. Hay una disminución de la expansión en los dos casos. Sí. Voy a tratar de agrandar a ver si hay... Ahí tampoco. La verdad que tiene mala calidad, pero ahí se ve mejor. En teoría yo ya puse en modo presentación. A ver un poquito. Creo que tengo que salir. Apretar el que está al lado, doctora, ese no. No, ¿cuál es el Porque que está al lado? el librito ese que está al lado. Ese apretar. Ahí sí. Ah, bueno. Ahí sí. Pero igual nomás tiene mala calidad mi diapositiva, evidentemente. Entonces... Pero ahí se entiende mejor. Bueno, entonces en lo que está en rojo es lo que hace la diferencia y lo que les va a ayudar al diagnóstico, como les dije. A la percusión, en los dos casos tenemos matidez. Solamente que ahí refiere que es no desplazable, pero eso es algo que nosotros no solemos hacer. Ahora, la columna sí suele estar sonora, pero lo importante es que la percusión en los dos casos tenemos matidez. Generalmente la percusión no diferencia la condensación del derrame. Pero sí tenemos que saber que tenemos el triángulo de Corangi-Groco, tenemos la percusión de la columna mate y tenemos la línea de Damoiseau, que es lo que no tenemos en la condensación. Pero igual, en los dos casos tenemos matidez, que es lo que se les va a preguntar. Y la auscultación es lo que hace principalmente la diferencia, porque en el síndrome de derrame, en la zona del derrame tenemos silencio auscultatorio. No tenemos ruidos agregados y tenemos ausencia de murmullo vesicular. Solamente que en el límite superior del derrame sí podemos tener ciertos sonidos diferentes. Sin embargo, en la auscultación tenemos soplo tubárico y en el límite superior del derrame tenemos soplo pleurítico. Broncofonía en el límite superior del derrame sí y en la zona de la condensación sí. Pectoriloquia áfona sí en la auscultación de la condensación y en el derrame en el límite superior, y acá además tenemos broncofonía, y en la auscultación del derrame, que acá no figura, podemos tener ruidos agregados, lo que significa que podemos tener crepitantes y subcrepitantes. Y esto sería igual, esto más o menos es lo que se les va a pedir así en forma más general, ¿verdad? En la condensación, que aumenta, que sube, que baja. No tantos detalles. Entonces, a la
inspección tenemos en la condensación y el derrame, en los dos casos tenemos la efusión respiratoria disminuida. A la palpación, las vibraciones vocales en la condensación está aumentada y está abolida o disminuida en el derrame. En los dos casos tenemos matidez y en el derrame puede haber submatidez de acuerdo al tamaño. Y acá el murmullo vesicular está abolido con egofonía por encima y acá está el murmullo vesicular abolido, pero tenemos estertores, tenemos muchos ruidos agregados, incluso en la auscultación de la voz. Bueno, fin de la presentación. Entonces, para que ustedes puedan hacer el diagnóstico, tienen que saber hacer este diagnóstico diferencial. Por eso yo puse tanto énfasis, porque generalmente lo que se les va a pedir es hacer esa diferenciación. Un ratito, voy a dejar de presentar acá. Esa diferenciación, porque ustedes tienen que hacer el diagnóstico de si el paciente tiene una condensación o tiene un derrame. Y los dos casos clínicos más frecuentes que tenemos son neumonías o síndrome de derrame. Ya sea en un paciente cardiópata casi siempre tenemos derrame, en un nefrótico casi siempre tenemos derrame. Entonces tenemos que ver si es una neumonía o si es un derrame. Y eso es lo que estaba queriendo hacer ese ejercicio con ustedes. A ver un poquito. Voy a salir de acá. Hay muchísimos de nuestros pacientes hacen cuadros de derrames, sobre todo los internados, ¿verdad? Y ahora, por COVID luego ni hablar. Ahora lo que quiero es presentar un caso clínico. Tenemos un tiempito todavía. Originario y residente de la ciudad de Asunción, él es estudiante y viene por fiebre y astenia marcada. Como antecedente de la enfermedad actual, el paciente no tiene datos de base, inició por su edad misma, sospechamos eso, ¿verdad? Y además pero igual se pregunta, el paciente no tiene datos de base, de valor por lo menos, ¿verdad? Inició su padecimiento 3 días previos a la consulta con fiebre de incluso 38,9 grados, con accesos de tos seca, hiporexia, leves molestias osteomusculares generalizadas y fatiga muy marcada. Negó cefalea, odinofagia, se automedicó con paracetamol y hubo mejoría transitoria. Como antecedentes personales y familiares, negó tabaquismo, toxicomanías, no tiene antecedentes alérgicos, ni de transfusión, ni quirúrgicos. Sus padres y sus 2 hermanos sanos. Al examen físico se le encontró una temperatura de 38,3 grados al ingreso, con una frecuencia cardíaca de 119 por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 por minuto, una presión arterial de 123,73 milímetros de mercurio, saturando 94% de oxígeno. El paciente tiene 47,5 kilos, 1,72 m, índice de masa corporal de 15. Eso podría ser de por sí un factor predisponente, ¿verdad? A la hora de pensar. El paciente estaba consciente, la ectoscopía es un paciente consciente, tranquilo, bien orientado en tiempo y espacio, los oídos, los conductos auditivos externos, las membranas normales, tenía una hiperemia faríngea, quiere decir que tenía la garganta roja, hiperémica, ¿verdad? Sin secreciones ni hipertrofia amigdalina,
No hay adenomegalias en ninguna zona, ni tampoco tiene tiroides aumentado de tamaño. Entrando un poquitito a lo que sería el examen físico pulmonar, sus campos pulmonares no tienen estertores, no tiene sibilancia o dato de sospecha de condensación pulmonar. En el área cardíaca tiene unos ruidos cardíacos rítmicos, sin soplo, frote o galope. El abdomen era simétrico con una peristalsis normal, sin dolor a la palpación ni visceromegalia o tumor palpable, sin edemas. Bueno, ¿qué le pedirían? Al examen físico no encontramos nada, pero viene con fiebre, malestar general. Lo único así llamativo es que es un paciente muy delgado, 15 por índice de masa corporal, es bajísimo para un 47 kilos para un chico de 15. Un paciente, más bien, no les puedo decir desnutrido, pero que está con bajo peso. ¿Qué le van a pedir? Sí, claro, porque no siempre, pues, depende de la localización de nuestra neumonía, podemos, o si el paciente está medio deshidratadito a causa de la fiebre, no siempre tenemos los estertores. Vamos a pedirle una radiografía. ¿Qué más le vas a pedir, Chin? Sí, o alguna infección, es lo que querés decirme, ¿verdad? Se le pidió un laboratorio donde tiene 16,3 de hemoglobina, 47 de hematocrito, 11.590 blancos con 71% de neutrófilos, 1 de eosinófilos, 0 basófilos, 5 monocitos, 22 linfocitos, creatinina 0,9, urea 15, glucosa 101. ¿Qué opinan de este laboratorio? ¿De qué me habla? Generalmente el laboratorio lo primero que nos tiene que hacer, nos tiene que indicar es si esto es viral o si es bacteriano. Porque nuestra decisión más importante es darle antibiótico o qué tipo de antibiótico darle. ¿Qué les parece este laboratorio? A ver, Eric, ¿qué me decís vos de este laboratorio? Y se trata de un cuadro infeccioso. ¿Infeccioso de qué tipo? ¿Viral o bacteriano? Y digo que es viral por los linfocitos disminuidos. O no, y sí, están disminuidos los linfocitos, los neutrófilos están un poco aumentados. ¿Y eso con qué va? Y con bacteriano. Con bacteriano. Por eso, generalmente esto se llama, acá tenemos una leucocitosis con neutrofilia. Esa es la forma de nombrar este hemograma. Y esto lo que me está diciendo es que esto va más con algo bacteriano. Cuando tenemos una leucocitosis con linfocitos aumentados y neutrófilos normales o bajos, pensamos más en algo viral. Entonces, siempre que tenemos un cuadro respiratorio, recuerden que la mayor parte de los cuadros respiratorios de tos, dificultad respiratoria, congestión nasal, son virales. La mayoría son las famosas gripes o resfríos. Nosotros lo que tenemos que decidir, y ustedes saben que los cuadros infecciosos virales son autolimitados. No hay tratamiento para una gripe, no hay tratamiento para un resfrío. Lo que se da con los antigripales son tratamientos sintomáticos nomás. Mejorar las molestias hasta que el virus cumpla su ciclo y se retire y el cuadro pase. Porque los tratamientos virales no funcionan para los cuadros de este tipo, ¿verdad? Pero no es la atención que nosotros tenemos que tener es que ese cuadro viral no esté complicado con algo bacteriano, o sea, que no esté sobreinfectado. ¿Cuáles son las complicaciones de un resfrío o de una gripe común? Una neumonía
o una amigdalitis purulenta o una encefalitis o una meningitis son las complicaciones esperadas. Lo más frecuente suele ser las neumonías que empiezan con un cuadro viral respiratorio, ¿verdad? Entonces, con este hemograma, yo lo que tengo como la decisión ya no es un cuadro gripal o viral banal que va a pasar por sí solo. Tengo algo bacteriano y tengo la obligación de utilizar antibióticos. Entonces, lo que yo tengo que ver es si este paciente necesita o no internación, porque está saturando 94%, quiere decir de que ese pulmón está sufriendo. Por más de que yo no haya escuchado rales, tengo la obligación de hacerle una radiografía, porque recuerden que para que podamos escuchar los rales, la condensación tiene que tener un tamaño razonable y tiene que ser más bien superficial. Muchas veces cuando es pequeña la condensación o es profunda, no podemos sacar toda la semiología. Sobre todo en este caso clínico, lo que yo quiero es mostrarles que los pacientes no están como en el libro, que tenemos que pensar algo más muchas veces. Entonces, esta es la radiografía del paciente. Tenemos una pequeña condensación en la base. Esta vendría a ser la condensación en la base derecha de este paciente, que semiológicamente, probablemente por el tamaño de la condensación, que tiene aproximadamente 4 centímetros, semiológicamente no fue muy rica, semiológicamente rica. Pero entonces, para estos casos, lo que se les va a pedir es estudios auxiliares para confirmar lo que semiológicamente nos estamos encontrando. Sobre todo, lo que no tenemos que despreciar es esa saturación disminuida del paciente. Los signos vitales tienen mucha importancia, porque este paciente vino con una frecuencia respiratoria alta, y vino con una temperatura alta, y vino con una saturación baja. Por más de que no le hayamos encontrado nada semiológicamente, tenemos la obligación de pedir un hemograma y una radiografía, así como dijo Chin. Y resulta que sí, tenemos una condensación pequeña. Lo típico sería, si fuera un poquito más grande esa condensación, otros 4 centímetros más grande, que tengamos